Hola, mi nombre es Yolima Quintero Jaramillo, estudiante del programa de Ingeniería en Alimentos. En este momento, entonces, estamos en el área de física general, en la componente práctico. Este es mi documento de identidad. En este momento, entonces, vamos a darle solución al laboratorio número 3, que es el correspondiente con mi número de cédula. Esta unidad se llama entonces la conservación de la energía mecánica. Para ello, entonces vamos a utilizar el simulador y nos dan unas especificaciones para descargarlo. Yo ya he descargado el programa y en este momento entonces vamos a dar la explicación al uso del simulador. Para esto entonces vamos a iniciar el experimento descargando la aplicación. Vamos a ingresar. Aquí en pantalla podemos ver una captura a la cual yo ya he ingresado al simulador y he ingresado mis datos. Luego, cuando ya estemos entonces en el simulador, debemos configurar el dislocamiento y también el número de muestras. Para ello, entonces, nos dan un valor determinado que el dislocamiento es de 10 y el número de muestras es 20. Y acá en esta parte del simulador, entonces, cuadramos en la parte de arriba el dislocamiento y en la parte de abajo, donde podemos observar que está la flecha, vamos entonces a ubicar el número de muestras. Luego, cuando ya tenemos entonces ubicado estos dos parámetros que son los que nos indica la guía, vamos entonces a darle le damos OK y luego le damos Autoplay. Listo, acá abajo le damos OK y luego le damos Autoplay. Aquí en esta parte entonces vamos a observar el simulador con el péndulo y el respectivo experimento. El experimento entonces empieza a mostrar resultados en la ventana del controlador, que es esta que vemos aquí donde tenemos el cursor, y entonces ya nos empieza a arrojar los diferentes datos de las 20 muestras pues, que tenemos en el experimento. Aquí en esta captura de pantalla podemos observar que aquí están las 20 muestras con las respectivas, con los respectivos resultados y datos. Cuando tenemos esa tabla con los respectivos datos, entonces le damos copiar y pasamos la plantilla a Excel y vamos a pegar los datos en la tabla. Entonces aquí tengo yo la plantilla Excel donde les voy a mostrar. Bueno, esto está un poquito lento. Con esta plantilla Excel entonces, aquí la tenemos. Bueno. Bueno, en la tabla azul, entonces, la tabla de datos que copiamos, la vamos entonces a poner en la tabla azul donde está la I, el número 11. Ahí le damos control V, le vamos a pegar y entonces nos determina esta respectiva tabla. Vamos entonces a pasar al documento de Word, donde yo tengo ya seleccionado todos los datos con las respectivas tablas y explicaré el proceso paso a paso del uso del simulador. Volvemos al documento de Word. Es este. Bueno, aquí entonces, como iba diciendo, entonces tenemos el experimento con la tabla de los resultados, la cual vamos a copiar y la vamos a pegar en el documento de Excel. Esto está un poco lento este computador. Vamos a esperar que podamos continuar. Bueno, como les había indicado, vamos entonces a copiar los datos y vamos a pasar a la plantilla Excel en los datos de la tabla azul. Ya pues anteriormente mostré la plantilla. Entonces, bueno, esta plantilla queda de la siguiente manera. En la parte de arriba, que es esta, vamos a obtener entonces la selección de los datos, ¿cierto? Nos dan entonces el lugar, que es la UNAD, la longitud del péndulo en milímetros, que es de 2815,0, el diámetro de la esfera y tenemos el dislocamiento inicial que nos indicaban pues que era en 10 y el factor de calibración. Estos son los datos correspondientes pues que ya tenemos.
Después de copiar y pegar los datos en la tabla azul, inmediatamente entonces los datos nos pasan a esta tabla color naranja y esta tabla entonces nos representa los datos que arroja en el simulador a medida que se realiza el experimento, el cual consiste en un péndulo simple que tiene una esfera metálica con un diámetro de 8.2 centímetros y un péndulo con una longitud de 28.15 centímetros. Estos son los resultados que nos ha arrojado el experimento. Además, también tenemos un dislocamiento inicial de 10 centímetros. Con estos datos tomamos 20 muestras, que era lo que pues ya les había indicado. Y para esto, entonces, cada una de las muestras tenemos los datos en periodo de segundos. También tenemos la velocidad en centímetros sobre segundos y tenemos la temperatura en grados Celsius. En el momento de hacer el experimento, después de hacer los lanzamientos, cada movimiento entonces queda registrado en la ventana de los resultados y así arroja entonces las medidas y los datos para llenar la tabla correspondiente a la que necesitamos, ¿cierto? Tenemos entonces, luego de tener esos datos, como resultado, entonces nos da esta tabla donde aquí calculamos entonces los periodos y las velocidades y aplicamos la desviación estándar para calcular las respectivas incertidumbres. Esta tabla son los resultados que nos arrojan pues las muestras, ¿cierto? Tenemos entonces el periodo promedio, el promedio del periodo, tenemos la incertidumbre del periodo y tenemos la incertidumbre también del periodo en porcentajes en segundos. Aquí tenemos entonces los resultados donde el promedio del periodo nos dio entonces 15,62480, el periodo de la incertidumbre nos dio 0,0021 y el periodo en porcentaje de la incertidumbre nos dio entonces 0,013%. Con esta tabla entonces de color verde estamos calculando los promedios, como les indiqué, del periodo de la velocidad y la respectiva incertidumbre. Ahora bien, esta tabla que tenemos acá es de color amarillo y esta tabla nos determina la gravedad con el teorema de conservación de la energía, donde nos determina el valor de la gravedad. Para esto entonces tenemos estos cálculos con las respectivas fórmulas. Para calcular la longitud del arco, del dislocamiento, tenemos entonces arco igual a 0,91 por el dislocamiento. Para calcular la longitud neta del péndulo tenemos esta fórmula entonces que es L neta, que es igual a L más diámetro sobre 2. Para calcular el ángulo de la oscilación tenemos esta fórmula. Para calcular la altura del lanzamiento, aquí está también la fórmula correspondiente y con estos datos entonces que es igual a gravedad, la gravedad es igual a 1 sobre velocidad al cuadrado sobre hora, obtuvimos entonces con esta fórmula los resultados que nos dio 8,418, aquí la tenemos. Esta es la gravedad. Estos son los resultados que tenemos después de utilizar las fórmulas que tenemos en este lado. Finalmente, entonces, obtuvimos un cuadro donde nos determina la incertidumbre de la longitud neta, la gravedad, la incertidumbre de la gravedad y la incertidumbre de la gravedad. Aquí tenemos entonces los resultados que nos arroja pues el experimento de laboratorio. Tenemos entonces esta tabla, es la tabla de los resultados obtenidos para la determinación de la gravedad con el péndulo a través de la relación del periodo. Esta tabla se calcula pues a través de la ecuación del periodo, como lo dijimos. Entonces, la guía nos da también como referencia unas preguntas y le vamos a dar entonces respuesta con respecto a los resultados pues, que obtuvimos en el cuadro de Excel, ¿cierto? Tenemos entonces el punto 7 que dice, el valor de la incertidumbre obtenido es un valor bajo o alto. Piensas que hay otras fuertes de incertidumbre. Nosotros obtuvimos entonces de incertidumbre, tenemos el siguiente valor que es 0,0052 y un porcentaje de 0,06%. Esto es un valor relativamente bajo, dándole respuesta a esta pregunta. Si fueran eventos físicos, entonces, y no virtuales, se tendría que considerar el error por el factor humano en el momento de hacer mediciones de parámetros, como son las longitudes y el tiempo de cada uno de los eventos.
Tenemos otra pregunta que nos indica que cuál es el error de la gravedad determinado a través del método de la conservación de la energía. Para este error usamos entonces el valor real de la gravedad, que es 9.8665 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Aplicamos la fórmula para compararlo con nuestro resultado y la fórmula que aplicamos fue el error conceptual, que es error por ciento, que es igual a error por el 100%. El error entonces que pudimos determinar es de 14.16%, siendo un valor relativamente alto. Otra pregunta que tenemos es cómo se obtendrá un valor más exacto de la gravedad. Entonces, la respuesta a la que pude llegar, que es aumentando la cantidad de experimentos y aumentando la cantidad de medidas realizadas para determinar el diámetro de la esfera y la longitud del diámetro. También es posible utilizar otras herramientas que tengan menos incertidumbre. Otra pregunta a responder es, ¿qué otro método utilizando el sistema de péndulo se puede utilizar para obtener la gravedad? Entonces, decimos pues que se llama péndulo compuesto o péndulo físico. Y esto es una medida de aceleración de la gravedad mediante el péndulo compuesto. Esto proporciona un programa que permite calcular la aceleración de la gravedad y el momento de inercia de la varilla aplicando el procedimiento mínimos cuadrados. Tenemos entonces como conclusiones que con la realización de este experimento podemos concluir que una mejor aproximación al valor real de la gravedad está dado a través de la ecuación de periodo. También se puede mejorar la aproximación realizando más experimentos con el elemento de mejor calibración. Muchas gracias.